Anatomía en la pizarra. Bien chicos, como estuvimos viendo en el video anterior, ya estamos en generalidades del sistema circulatorio, pero en versión del video número 3. Recordemos que en el video anterior analizamos algo, recordamos algo de los circuitos y vimos también los conceptos de circulación fetal, ¿cierto? Y también después del nacimiento, ¿ya? Y algunos matices, ¿cierto?, de cómo se suceden estos eventos para que nosotros podamos ser autónomos desde el punto de vista respiratorio. Chicos, recuerden que nosotros tenemos varias formas de estudiar esto, ¿ya? Así que, y varias formas también de evaluarlo, ¿ya? Recuerden que todo lo que estamos expresando aquí son contenidos de alguna forma teóricos, ¿ya? Es lo que nosotros vemos en la pizarra, ¿ya? Pero esta pizarra es bastante distinta que las otras, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros podemos analizar también algunas situaciones especiales con relación a reconocimiento de imágenes. Yo soy un abogado siempre del que ustedes realicen esquemas, ¿ya? Esquemas. Ahora, ¿por qué esquemas? ¿Por qué no vamos directamente, ¿cierto?, a la anatomía del laboratorio, a la anatomía del cadáver, ¿cierto? Porque habitualmente cuando uno observa una imagen muy procesada o una imagen directamente del cadáver tiende a perderse, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la única forma de no perderse? Es generando puntos, ¿cierto? Puntos de reparo, ¿ya? Puntos de ubicación, puntos de referencia, ¿ya? Esos puntos de referencia nosotros los podemos hacer a través de esquemas, ¿ya? Así es como si nosotros, a grosso modo, ¿cierto? Podemos, por ejemplo, generar una imagen, ¿cierto?, de una cabeza ósea, ¿ya? A grosso modo, por supuesto, esquemático, como digo yo. Esta cabeza ósea va a tener algunos puntos de detalles, puntos de reparo, ¿ya? Puntos de reparo aquí, puntos de reparo allá, ¿cierto? Que es muy probable que nosotros podamos observarlos, ¿ya?, en lo que es la superficie corporal, ¿ya? Por lo tanto, nosotros podemos a través de estos puntos, ¿ya?, ubicarlos en anatomía. Ahora, obviamente que para que un esquema de alguna forma quede así, ¿cierto? Se necesita primero haber empezado con algunos conceptos un poco más simples, ¿cierto? Algunos esquemas más simples. Ahora, el dibujito, ¿cierto? De esta forma es muy útil también, ¿ya? Obviamente que nosotros tenemos que eh, dejar de lado y empezar a hacer algunos esquemas un poco más elaborados. No significa que si no sepas dibujar ya no aprendas anatomía. No, yo he conocido personas que todavía están en la etapa la etapa del renacuajo, ¿ya? Y lo más bien que pueden aprender muy bien la anatomía, ¿ya? Pero creo que es muy útil, ¿cierto?, poder avanzar con lo que es el dibujo, ¿ya? Con lo que es el esquema gráfico, digo yo, no dibujo, no es artístico, ¿ya? Sino que es más bien una situación especial para poder ubicarse, ¿ya? Una vez que nosotros tenemos el esquema, nosotros analizamos el esquema, ¿cierto?, de la arteria, ¿ya?, con todas sus capas, ¿ya? Un esquema, un dibujo muy burdo, ¿ya? Pero ese dibujo burdo nosotros después podemos complementarlo con lo que es un esquema de libro, ¿ya? O sea, nosotros sacamos este esquema de los libros y empezamos a nombrar, ¿cierto?, cuáles son las capas y partes de cada uno de estos elementos, ¿ya? Ahora, es una imagen hecha por un artista, ¿ya? Por lo tanto, nos entrega color, lo cromático es importante después para fijar también las estructuras, para saber de qué densidad también es, ¿ya? Sabemos que esto es grasito, o sea, esto es músculo, esto es un tejido fibroso, qué sé yo, ¿ah? Ahora, importante es también adquirir otro tipo de expertise, ¿cierto?, con los elementos. Y es por eso que les voy a introducir ya en lo que es o vamos a utilizar en algunas de nuestras clases también, algunas clases de video. ¿En qué sentido? En que nosotros vamos a poner una imagen, ¿ya? Pero esta imagen que va a estar en los prácticos del laboratorio, ¿cierto? Nosotros vamos a poder indicar algunos elementos. Por ejemplo,
Aquí tenemos, usted puede responder qué es lo que tenemos. Esto va a aparecer en sus multiestaciones, ¿cierto? En sus gimcanas de reconocimiento, ya van a aparecer y van a aparecer con algunos ciertos indicadores. Ahora, acá tenemos un esquema, ¿cierto? De lo que son una arteria con dos venas asociadas, ¿cierto? Muy parecido a lo que hicimos en el sistema de acoplamiento arteriovenoso. Recuerden que las arterias y las venas funcionan desde el punto de vista de un paquete vascular y habitualmente van con algún nervio aquí. ¿Ya? Ahora, notamos la diferencia entre una arteria y una vena, no solo por el color. Recuerden que el color, la diferencia cromática está solamente en los libros, ¿ya? Y en estos modelos, cuando ustedes se enfrenten, ¿cierto?, a una disección, no existe la diferencia de color, sino que es más bien la textura, algo de la coloración sí, ¿ya? Pero nosotros nos vamos a ubicar por otros parámetros. Y aquí podemos observar lo mismo que se ve, ¿cierto?, en el caso del libro. O sea, vamos a estar observando primero, ¿cierto?, por ejemplo, capa adventicia con la basa vasorum, túnica. Ustedes, por ejemplo, pueden nombrar eso, que sería la túnica elástica externa, la túnica muscular, ¿cierto?, la túnica elástica interna en la arteria. Ahí tenemos la membrana basal, ¿cierto? O lo subendotelio, y acá tenemos el endotelio vascular, y ahí tenemos el lumen, ¿cierto? El lumen, o sea, esto va hacia adentro, ¿ya? Y acá, en el caso de las venas, sabemos que hay algunas consideraciones especiales, sobre todo, por ejemplo, con el grosor de lo que nosotros consideramos la capa muscular, ¿ya? Y también por la ausencia de algunas de estas, por ejemplo, las túnicas elásticas externas. Pero también en este corte podemos apreciar lo que son las válvulas venosas, ¿ya? Ahora, las anastomosis también son importantes. Recuerden, la anastomosis es muy importante a nivel venoso porque son la forma en que nosotros tenemos de hacer regresar la sangre. Bien, este es un elemento muy interesante que nosotros vamos a usar en alguna oportunidad. En este caso, en un modelo, siempre para respaldar también lo que es esta progresión de los elementos que nosotros tenemos que fijar en las clases, ¿ya? Pero ojo, nosotros también podemos eliminar esto, ¿cierto? Y podemos seguir con nuestra clase, ¿ya? Así que es muy importante, ¿cierto?, que tengamos en cuenta eh, que el conocimiento tiene una progresión y tenemos que seguirla más o menos en ese mismo orden, ¿ya? Bien, ¿con qué vamos a continuar, chicos? Eh, Precisamente vamos a tener que continuar con algunos elementos relacionados con lo que nosotros llamamos el corazón, ¿ya? Pero antes de hablar, ¿cierto?, de los órganos torácicos específicamente, nosotros tenemos que referirnos también a nuestra ubicación en el tórax, ¿ya? Nosotros tenemos algunos puntos de referencia, como hablábamos recién, para poder ubicarnos. Miren, si nosotros tenemos una imagen, un esquema aquí, ¿cierto?, un dibujo muy bien logrado, ¿ya? Aquí está dividido en la parte de lo que es ósea, ¿cierto?, con el tejido blando transparentado, ¿ya? Solamente mostrando el tejido más duro, y acá en este caso la superficie cutánea. Ahora, cuando nosotros hablamos de este segmento tórax, tenemos que decir de que tiene algunas limitaciones. Lo vimos en la parte de osteología, ¿cierto? Sabemos que el tórax lo forman una cierta cantidad de huesos primero, ¿ya? De la columna torácica, ¿cierto? Las costillas, los 12 pares, y también nuestro hueso central simétrico impar y también plano, llamado el esternón, ¿ya? Pero también tenemos algunos elementos que nos ayudan a ubicarnos, que son parte de la osteología apendicular superior, en este caso las clavículas, y también algunos puntos de reparo que pueden estar en la escápula, ¿ya? Ahora, importante. Cuando nosotros nos enfrentamos a un tórax, y no solamente en la parte anatómica, sino que también lo podemos extrapolar a lo que es la parte clínica, siempre tenemos que fijarnos en puntos de referencia. Por ejemplo, aquí hay un elemento que lo voy a marcar, que es la escotadura yugular, ¿cierto? O escotadura esternal, ¿ya? Tenemos la articulación esternocostoclavicular, tenemos la articulación acromioclavicular. ¿Se fijan? Creo que vamos a cambiar los colores y vamos a repetir para que ustedes eh, me sigan. Primero, escotadura, sí, muy bien. Supraescapular o yugular, acá tenemos la articulación
esternoclavicular o esternocostoclavicular. Acá tenemos la articulación acromioclavicular. Y aquí tenemos un punto que es el punto medio entre este, que es el inicio de la porción external de la clavícula hasta la porción acromial, ¿ya? Que le llamamos punto medio clavicular. Luego tenemos un ángulo aquí, ¿ya? Que es el punto donde se articula el manubrio external con el cuerpo external, llamado articulación manubrio external, o como lo dicen algunos, ángulo external o ángulo de Lois o de Loa, como algunos le pronuncian también. Apéndices sifoides, lo vemos ahí, rebordes costales y obviamente que arcos costales con sus correspondientes espacios. ¿Sí? Ahora, eso es muy útil y obviamente correlacionado con la línea media. Nosotros sabemos que la línea media es muy importante, ¿cierto? Como punto de referencia. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿para qué nosotros estamos marcando esto? Lo estamos marcando para referirnos a algunas líneas que se pueden trazar. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son estas líneas? Primero, hay una línea que coincide con la línea media del tórax, ¿cierto? Y que nosotros la vamos a remarcar aquí, no me quedó tan recta, pero no importa, ¿ya? Que es la línea, ustedes lo pueden hacer, pueden conseguirse, ¿cierto? Un par de lápices dermatográficos, ¿ya? De distintos colores, ¿cierto? Y bueno, ahí ustedes pueden escoger un modelo, o una modelo o un modelo dependiendo, ¿cierto? Y ustedes le explican que, bueno, es por la ciencia, ¿ya? Ahora, primero, vamos a saber que hay una línea media external, ¿cierto? O línea media simplemente que pasa, ¿cierto? Por el centro del esternón. Pero también vamos a tener una línea que en muchos textos la nombran como línea external o también línea paraesternal. También muy importante, ¿ya? Luego, luego tenemos esta línea que nosotros le llamamos línea medio clavicular. Ahora, esta línea medio clavicular le llamamos así porque pasa por la mitad de la clavícula y muchas veces coincide, no siempre, con la línea, ¿cierto? De la línea mamilar que se llama, ¿ya? Que no solamente es donde nosotros encontramos el pezón. En el caso de la dama, la mama no es una buena referencia. Recuerden que dependiendo la edad, esta puede estar muy, 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 muy abajo, ¿ya? O dependiendo también de cualquier tipo de, de variabilidad, ¿cierto? El pezón puede quedar en distintos lugares. Por lo tanto, ¿cierto? Hablamos de que estos no son puntos fiables de referencia, sino que más bien esta línea que va a atravesar, ¿cierto? Desde la mitad de la clavícula hacia abajo, ¿ya? E incluso esta línea la podemos proyectar, ¿ya? Para cuando nosotros hablamos de abdomen, ¿ya? Bien, pero ojo, es muy, muy importante también marcar, aparte del reborde costal, el resto de los arcos costales en esta vista anterior, ¿ya? Por lo tanto, nosotros cómo nos ubicamos, habitualmente nosotros tenemos que ubicar el ángulo de Loa, este ángulo que está aquí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ubicamos esta inflexión en la superficie cutánea del tórax, ¿cierto? Nos va a indicar que a ambos lados nosotros vamos a tener el segundo cartílago costal. Por lo tanto, unido al segundo cartílago costal, la segunda costilla. Por lo tanto, si nosotros palpamos la segunda costilla, podemos palpar la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima. ¿Sí? Muy importante, ¿ya? Ubicar este ángulo para poder ubicarnos en la cartografía que estamos haciendo de nuestro tórax. Otra situación importante es mencionar de que hay unas líneas, ¿cierto?, que están en la región lateral. Ahora, la región lateral aquí no la vemos bien, pero nosotros podemos hacer, ¿cierto?, un pequeño esquema donde podemos hacer un señor acá, ¿cierto?, que está mostrando el brazo, ¿cierto? Está nuestro bracito, ¿ya? Ustedes pueden hacer esto en la casa, ¿eh? No es tan difícil, ¿ya? No es tan difícil. Y ahí vemos que esto lo hacemos a veces cuando la maniobra de que nos olemos algo, ¿ya? Eh, ahí tenemos, ¿eh? Y aquí tenemos, ¿cierto? Un espacio que le vamos a llamar la axila. Acá tenemos nuestros músculos pectorales, ¿cierto? ¿Ya? Aquí tenemos el reborde costal y aquí tenemos nuestro abdomen. Bueno, vamos a hacerlo. Seamos realistas. Seamos realistas. No, nunca tanto, sí. Algo de ejercicio hacemos, ¿ya? Entonces, seamos realistas, ¿ya? Y aquí tenemos nuestro señor aquí que está en una postura
mostrando que, ¿cómo se llama esta zona topográfica? Nosotros ya repasamos eso. Bien, la región axilar. Entonces volvemos a nuestro lapicito y trazamos una línea del fondo de la axila, ¿cierto? Por la región lateral, a la cual la llamamos línea media axilar. Pero la pared anterior y la pared posterior, que son puntos de referencia más bien musculares, una por la cara posterior, ¿cierto?, del pectoral mayor, y una por la cara anterior del músculo dorsal ancho, ¿cierto? Vamos a trazar dos líneas más, ¿cierto?, que será la línea axilar anterior y la línea axilar posterior, ¿ya? Por lo tanto, también estas líneas son bastante útiles desde el punto de vista anatómico. Vamos a borrar nuestro señor, creo que eso ha quedado fijado, ¿ya? Ahora, una vez que nosotros tenemos, ¿cierto?, nuestras líneas que son verticales y nuestros trazos horizontales, así como paralelos y meridianos, ¿cierto?, nosotros ya podemos ubicarnos, ¿cierto?, en relación a la topografía de tipo torácica, ¿ya? Ahora, ¿qué es importante mencionar cuando nosotros hablamos de topografía torácica? ¿Para qué nosotros necesitamos estos puntos de referencia? Para nosotros fijar lo que conocemos como el mediastino, ¿ya? Ahora, el nombre mediastino, bueno, su nombre lo dice, suena como que está al medio, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a hablar de un espacio, ¿ya? Que no siempre tiene paredes bastante fijas, sino que a veces esas paredes son uniones de tejido, ¿cierto? No es tejido solamente, eh, digamos, duro, sino que también es tejido más bien blando, ¿ya? Pero ese espacio es preciso que nosotros lo consideremos, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos acá nuestro tórax, ¿ya? Nuestro tórax, vamos a decir que hay un espacio en el centro que lo vamos a conocer como el mediastino. Ahora, nosotros sabemos que aquí el tórax tiene límites. Por abajo el diafragma, ¿cierto? Por arriba el opérculo torácico, la circunferencia superior del tórax, y por la región posterior la columna, por la región anterior el esternón, los vamos a repasar, eso no se compliquen, y también, ¿cierto?, la parrilla costal, ¿ya? Pero, pero, nosotros tenemos que hacer una tipificación del interior del tórax. Entonces decimos que aquí tenemos el mediastino y a ambos lados tenemos las cavidades pulmonares, ¿ya? Obviamente que en las cavidades pulmonares nosotros vamos a encontrar, sí, muy bien, los pulmones, lógico, ¿cierto? Pero también vamos a encontrar las coberturas, las serosas que cubren a estos pulmones, que son las pleuras, ¿cierto? Vamos a encontrar también parte de la gran ramificación del árbol bronquial y, consecuentemente, con esto también una gran ramificación vascular, ¿ya? Tanto de la vasculatura funcional del pulmón como también de su vasculatura nutricional. ¿Bien? Pero el mediastino es un poco más complejo, ¿ya? Y tiene una suerte de divisiones, ¿ya? Es por eso que tenemos que hacer, de alguna forma, eh, un esquema, yo creo que muy útil y que tenemos que, vamos a volver a nuestra pizarrita negra, me gusta más esta, ¿sí? La pizarra antigua, ¿ya? Vamos a ver. Primero, ustedes me ayuden, ¿eh? Porque aquí hay algunas cosas que ustedes muy bien conocen y que es preciso que recordemos. Primero, vamos a hacer un esquema de una vértebra. Aquí vamos a hacer una vértebra y le vamos a poner una letra y un número. Esta es la vértebra T1. Por lo tanto, si yo sigo, es una vista lateral, si yo sigo, ustedes me van a decir que esto que estoy haciendo aquí corresponde a lo que nosotros llamamos una curvatura. Esto es anterior, para que se ubiquen, esto es anterior, esto es posterior, ¿ya? Por lo tanto, tenemos la vértebra T1. Ahora, a partir de la vértebra T1, nosotros vamos a tener saliendo de aquí un elemento costal, ¿cierto? Que es la primera costilla y que va de alguna forma a articular con su cartílago y posteriormente con lo que nosotros llamamos el manubrio esternal. Si tenemos el manubrio esternal acá, podemos dibujar fácilmente lo que conocemos como el cuerpo del esternón y como el apéndice cifoides. Bien, ahora, debajo de T1, T2, T3, y aquí vamos a hacer la vértebra, ¿cierto? Y lo vamos a hacer bastante simple para que ustedes lo puedan hacer en casa.
¿cierto? Vamos a hacer la vértebra, y aquí le vamos incluso a poner la apófisis espinosa, la vértebra T4. ¿Sí? Cuando esto viene curvándose aquí, que es la cifosis torácica, ¿cierto? Es una curvatura primaria de la columna. Vamos a decir de que aquí hay un cambio un cambio de angulación, que las vértebras son un poquito más grandes, ¿ya? Y aquí nosotros podemos fijar otra vértebra, ¿cierto? Que es nuestra última vértebra torácica, ¿ya? Que se parece mucho al lumbar, que es la T12. Nuestra T12. Bien, entonces tenemos columna torácica vista de lado, es una vista lateral izquierda, ¿ya? Lateral izquierda. Para que se ubiquen, aquí podemos seguir y aquí podemos hacer nuestro hueso sacro. Ahora, ¿qué elemento nosotros vamos a hacer aquí en la parte inferior? En la parte inferior vamos a hacer un músculo abovedado, plano, ¿cierto? Así que da una curvatura aquí y luego se va hacia abajo. Y después se va a insertar, ¿cierto? A través de sus inserciones lumbares, a través de sus pilares, ¿cierto? En la columna lumbar y también en los ligamentos arqueados que están en la parte posterior, ¿cierto? Del tórax. Entonces tenemos, y aquí nosotros podemos complementar, si ustedes quieren, ¿cierto? Con la estructura del tórax, el abdomen, ¿cierto? Aquí podemos hacer la espalda del señor, ¿ya? Y acá podemos hacer el resto del cuerpo. Aquí tenemos una pierna, aquí tenemos la otra, ¿ya? Nada de genitales todavía. Ahora, en primera instancia nosotros, hacer este corte, ¿cierto? Lateral, vamos a tener que hacer unas líneas, ¿ya? Y si trazamos una línea horizontal, que pase por el ángulo del OA y que pase por el borde superior, ¿cierto? De nuestra vértebra T4, nosotros inmediatamente vamos a hablar de un mediastino, que le llamamos mediastino superior, y lo vamos a diferenciar de un mediastino llamado inferior, ¿ya? Muy importante. Entonces, si nosotros, aparte de esto, en esta zona, agregamos con este colorcito, ¿ya? Agregamos un órgano importante que tiene más o menos esta proyección, ¿ya? Tiene más o menos esta proyección. Ahí, vamos a cerrar bien esto porque podemos hacerle algunas cositas. A ver si nos resultan estas cositas. Ahí, no, creo que mejor queda con el rojo, ¿eh? Ahí tenemos nuestro corazón, ¿cierto? Y nuestro corazón con algunas coberturas, ¿ya? Ahora, fácilmente aquí en el mediastino inferior podemos hacer una suerte de división, ¿ya? Y podemos decir que tenemos un mediastino anterior, ¿ya? Que es ese que está aquí. El que está ocupando el corazón, pleuras y origen de los grandes vasos, le vamos a llamar mediastino medio, mediastino anterior, este es el mediastino medio. Y lo que quedó detrás, fíjense bien chicos, esto de aquí lo voy a remarcar, lo que quedó detrás, esta zona de aquí, le llamamos el mediastino posterior. Entonces, la división del mediastino en esta vista, ¿cierto? Fácilmente la podemos hacer en mediastino superior e inferior, y el inferior lo podemos dividir en mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. Cada sector de este mediastino tiene órganos importantes, o tiene estructuras, ¿ya? Y se pregunta mucho en anatomía, ¿cierto? ¿Cuáles son las estructuras que están contenidas en el mediastino superior? ¿Cuáles son las contenidas en el mediastino anterior? Obviamente que nosotros, a medida que vamos avanzando en nuestras clases, vamos a ir poniéndole las estructuras y después en la parte final vamos a hacer un sumario de qué es lo que está, ¿cierto?, en cada uno de los mediastinos, ¿ya? Este no es la única forma de dividir el mediastino, ¿ya? Existen otras formas, creo que esta es la más popular, ¿ya? Bien, ahora, el mediastino no solamente, ¿cierto?, va a tener limitaciones en ese sentido, ¿ya?, sino que en la parte anterior, el límite anterior, ¿cierto?, son el esternón y la columna torácica, inferior el diafragma, superior el opérculo torácico o circunferencia superior del tórax, y en las regiones laterales vamos a tener las cavidades pulmonares. El mediastino no es fijo, ¿ya? No es fijo. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, una cavidad torácica vista de frente, acá tenemos nuestra cavidad torácica, vista de frente, y acá tenemos nuestro mediastino, a grosso modo, y nosotros en nuestras cavidades pulmonares, por ejemplo, tenemos a esta persona que tiene una tuberculosis, ¿ya? Se provocó aquí una gran infección, después tejido cicatrizal, ¿cierto? Y hace, chicos, de que por la retracción del tejido colágeno, ¿ya?,
llevar el mediastino, ¿cierto? Y que estaba en una posición central, ¿cierto? Que estaba ahí, pueda quedar, yo lo he visto personalmente, ¿cierto? Pueda quedar el mediastino aquí, lo más bien, ¿ya? Por lo tanto, el mediastino no es fijo. El mediastino habitualmente está relacionado con las cavidades pulmonares. Si hay una lobectomía, si hay un neumotórax, si hay un derrame pleural, si hay una telectasia, si hay una serie de alteraciones a nivel de el tórax en las cavidades pulmonares, es muy probable que esto pueda nacer también de que el mediastino pueda cambiar de posición, ¿ya? Así que muy importante, sobre todo en la parte radiológica. Vamos a hacer una clase de radiología torácica, la tengo por ahí, la tengo que actualizar, sí, pero está bastante buena, así que se las voy a presentar en algún momento. Bien, chicos, para ir redondeando el tema del mediastino, vamos a refrescar aquí, vamos a borrar todito y vamos a pasarnos a esta imagen, ¿cierto? Una imagen un poco más elaborada, por supuesto, ¿cierto? Y, y vamos repasando nuestros detalles. Fíjense bien, ahí tenemos nuestra vértebra, en este caso vamos a nombrar el mediastino, cambiamos de color, mediastino superior, el mediastino anterior, el mediastino medio y el mediastino posterior. Columna torácica, ¿cierto? Recuerden, T4, ¿cierto? T4, T3, T2, T1, ¿ya? Tenemos manubrio external, cuerpo del esternón, el músculo diafragma, perfecto, y acá tenemos la superficie, o sea, la circunferencia superior del tórax. Ahora, esa superficie superior del tórax no tiene un diafragma pequeñito, un diafragmito, no, sino que tiene un montón de elementos, ¿cierto?, que a través de sus capas adventicias, órganos, ¿cierto?, van sellando este sector o este lugar, ¿ya? Recuerden que el tórax tiene que quedar de alguna forma hermético, ¿ya? Para que se produzcan las presiones negativas, ¿cierto? Presiones negativas intratorácicas para permitir la respiración, ¿ya? Refrescamos de nuevo esto y pasamos, ¿cierto?, a una imagen, ¿ya?, un poquito más elaborada, ¿ya?, de lo que es el mediastino. Pinchemos, fíjense bien. ¿Qué sería eso? Perfecto, manubrio external. ¿Qué sería eso? ¿Qué sería eso? Cuerpo del esternón. Esto que está aquí, ¿ya?, y que lo podemos correlacionar con esto que está acá, ¿cierto?, es lo que nosotros conocemos como la línea, ¿cierto?, de división entre el mediastino superior y el mediastino inferior. Por lo tanto, ya podemos empezar a hablar de algunas estructuras, ¿cierto?, como troncos brachiocefálicos venosos, ¿cierto?, como el callado de la aorta con sus colaterales, ¿cierto?, las colaterales más bien torácicas. Vamos a hablar también de tráquea, vamos a hablar también de esófago, vamos a hablar de mucha cantidad de ganglios, ¿cierto?, linfáticos que van a estar de timo, ¿cierto?, que van a estar ubicados o grasa retroesternal, que van a estar de alguna forma ubicadas en este mediastino superior, en el mediastino medio, en el mediastino anterior y en el mediastino posterior. Bien, estamos como alcanzaditos, les voy a mostrar, si no puedo dejar de mostrar algunos elementos, ¿cierto? Algunas cositas que vamos a tener nosotros aquí en nuestras clases de anatomía, ¿cierto? Vamos a cambiar nuestra imagen, vamos a refrescar, ¿cierto? Vamos a tratar de mover algunas cositas acá. Fíjense cómo nosotros podemos mostrar algunos, algunos chiches que tenemos acá. Por ejemplo, acá vemos una disección, ¿cierto?, en la parte del tórax y podemos inmediatamente ¿cierto?, tratar de sacar los planos musculares. Ya se sacó la piel, ahí tenemos los pectorales mayores, los pectorales menores, ¿cierto?, que se repasaron en lo que es miología, y podemos establecer algunas estructuras como, por ejemplo, aquí tenemos el esternón y tenemos la parrilla costal, ¿ya? Eh, muy importante. Cuando nosotros hablamos de la cavidad torácica, ¿cierto?, hablamos de una cavidad que habitualmente en este tipo de muestras, ¿cierto?, va a estar colapsada, ¿ya? Así que no se impresionen tanto porque los pulmones no están insuflados, porque la persona está fallecida, por supuesto. Ahí se saca o se retira lo que son la musculatura, ¿cierto?, que se inserta en las costillas, en la cara externa de las costillas, como el oblicuo externo, que se sacó como una lámina, ¿sí? Y marcamos el reborde costal, ¿ya? Ahora, si sacamos la parte ósea, ¿ya?, esa parte ósea que está ahí, fíjense bien, esa parrilla costal, y debajo nosotros vamos a tener cavidad pulmonar, ¿ya?
cavidades pulmonares a ambos lados. Obviamente que las serosas que recubren, ¿cierto?, están adheridas mediante una fascia, que podemos hablar de eso, de la fascia endotorácica, ¿cierto?, se unen a la parrilla costal, pero es de fácil, ¿cierto?, de fácil retiro. Ahí tenemos nuestros pulmones, ¿cierto? Ahí podemos ver las pleuras, ¿ya? Son membranas serosas, ¿cierto? Se dividen en láminas, una visceral y otra parietal, lo vamos a ver después cuando veamos pleuras. Aquí hay un hallazgo, ¿cierto? Es muy transparente, pero hay unos sectores donde hay algunas secuelas de algunas infecciones, ahí lo pueden ver, ¿cierto? Que están engrosadas, ¿ya? Debajo de ellas vamos a encontrar nuestros órganos pulmonares, ¿cierto? Que tienen ese color, ¿cierto? Entre rosado grisáceo, ¿cierto? Con alguna cantidad de ese puntilleo negro que se llama, ¿cierto? Que es la típica coloración negruzca, ¿cierto? De algunos órganos, ¿cierto? Bien, eh, entre las cavidades pulmonares, ¿cierto? Y detrás de lo que se va a sacar aquí, que es el esternón, ¿cierto? Ese esternón en la cara posterior va a estar mostrando lo que es, ¿cierto? En una parte inferior, ¿ya? Lo que es el apéndice cifoides, y en la parte superior el manubrio esternal. Allí fue, ¿cierto?, seccionado en ambos sectores, ¿cierto?, del esternón, y cuando se retira, ya hay una serie de vasos sanguíneos que están ahí, que fueron retirados antes, pero para hacer un orden en esta disección. Y ahí podemos ver, ¿cierto?, el mediastino, ¿ya? Ahí están los vasos, ¿cierto?, mamarios internos, ¿ya? Que quedan ahí a merced de la disección, ¿ya? Ahora, detrás de esos, ¿ya? Vamos a encontrar, y se alcanza, ¿cierto?, a percibir el saco pericárdico. Bien, chicos, importante entonces mencionar esas estructuras. Bien, me despido hasta una próxima entrega, ¿cierto? Estamos alcanzaditos en la hora, siempre terminamos así.